El bambú pasa años creciendo bajo tierra y cuando emerge crece más rápido que cualquier árbol. Mientras todo el foco parecía estar en compañías americanas como OpenAI, Gemini o Grok, llega Z.ai, una empresa china que ha levantado más de 1.400 millones de dólares de capital entre inversores estratégicos como Alibaba, Tencent o Xiaomi. Hace tan solo una semana lanzaron su nuevo modelo de código abierto llamado GLM 4.5. Cuenta con más de 350.000 millones de parámetros y racionamiento híbrido. Este no solo busca competir, sino liderar en razonamiento, programación y como agente autónomo. Al encontrarla, pensé que sería una herramienta más que luce muy bien sobre el papel, pero cuando la probé descubrí que es capaz de cambiar por completo la forma de realizar nuestras tareas. Para comprobarlo, estaremos viendo 8 casos de uso, desde crear aplicaciones, hacer presentaciones, animaciones o hasta usar agentes que trabajen en autónomo. Lo mejor, la herramienta que estaremos viendo lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita y sin límites. ¿Suena bien? Pues vamos a conocerla. Vamos a conocer algunos datos concretos sobre este modelo, ya que realmente lo vamos a poder utilizar tanto en local de forma gratuita, ilimitada y privada, pero también lo podremos utilizar en sus propios servidores sin ningún tipo de limitación, al menos al momento de hacer la grabación de este vídeo. Para poder verla, saltemos a GLM 4.5. Este modelo de aquí, del que vamos a empezar primero con este artículo lanzado hace apenas una semana, desde donde vamos a poder descubrir algunos puntos claves a tener en cuenta. Y es que si deslizamos hacia abajo, nos vamos a encontrar un montón de gráficas que muestran cómo este modelo rinde muy similar a los mejores que tenemos en la actualidad, pero es que además, si seguimos deslizando hacia abajo, vamos a encontrar dónde tiene mayores virtudes respecto al resto de sus competidores. Y es que desde aquí, en todo el apartado de tareas agente, nos muestra cómo estaría delante de modelos como DeepSeek, Claude 4 o incluso Gemini 2.5 Pro. Además, si seguimos deslizando hacia abajo, nos vamos a poder encontrar otros datos que llegan a corroborar esto. Pero de todos estos datos, uno de los que yo destacaría sería estos de aquí, que nos muestra la eficiencia de este modelo. Y cuando lo pongamos en práctica y lo puedes también por ti mismo, te darás cuenta que estos datos reflejan la realidad. Ya que desde aquí, en la primera gráfica, nos está mostrando todo el ratio de llamadas que se hace el modelo de forma exitosa, evitando cualquier tipo de error o respuesta incorrecta. Y por otro lado, también podemos ver la cantidad media de tokens que se utiliza por cada iteración. Y aquí, en ambas partes, podemos ver cómo este nuevo modelo de GLM 4.5 es una de las que mejor se posiciona. Además, más allá de este modelo, también tiene un montón de herramientas que vamos a estar descubriendo a lo largo de estos casos de uso. Pero antes de saltar a ellos, ten en cuenta que si vamos arriba del todo, podríamos acceder mediante 3 formas. Por un lado, la plataforma oficial, que es gratuita y limitada, así que la vamos a estar utilizando desde ahí, pero también vas a tener un par de opciones más. Por un lado, desde Hugging Face, que si le damos un clic, vamos a poder ver aquí diferentes modelos de esta compañía y si clicamos en este de rojo, pues podremos acceder a esta interfaz para poder probarla. Y el hecho de que este modelo esté en Hugging Face nos quiere decir que también lo podemos instalar en local. Y es que si volvemos al artículo, también tenemos aquí un apartado de GitHub, que si le damos un clic, nos muestran todos los archivos necesarios, además de todos los pasos, y seguimos deslizando hacia abajo, que vamos a necesitar a la hora de poder ejecutar estos modelos en local, pudiendo hacer también que podamos utilizarlos sin necesidad de tener conexión a internet. Sin embargo, aunque te lo vayas a instalar, probablemente lo quieras probar. Y para ello vamos a volver al artículo y clicamos en este apartado de Z.ai. Al hacerlo, nos vamos a encontrar una visual muy similar a la de un Gemini ChatGPT, pero para poder utilizarlo tendremos que clicar en Sign In y desde aquí tendremos todas estas opciones. Aquí puedes seleccionar la que quieras, ya que no vamos a realizar ningún truco especial porque la plataforma de por sí es gratuita. Por lo que aquí yo voy a continuar con Google y tras elegir mi cuenta ya estamos listos para funcionar. Venga, pues vamos a comenzar con el primer caso de uso viendo cómo podemos crear aplicaciones por inteligencia artificial a través de este nuevo modelo. Y para ello yo voy a intentar recrear una aplicación que hice en Gemini que me haga las transcripciones cuando yo hablo al micrófono. Y para hacer eso posible, si es tan fácil como escribir por aquí el prompt que queremos que haga, que en este caso yo le estaría especificando concretamente lo que te acabo de decir, y si clicamos en enviar, pues ya por aquí el modelo empezaría a razonar todo lo que debe de hacer y poquito más tarde ya nos habría escrito todo el código como ves por aquí. Sin embargo, a mí me lo ha hecho en Python y me está diciendo algunos comandos que debería de ejecutar para poder
correr esta aplicación en local. Sin embargo, una de las cosas que tenemos en esta plataforma es la función de artefactos, haciendo posible que podamos previsualizar la aplicación directamente desde esta herramienta. Sin embargo, le tendremos que pedir que lo haga en HTML. Así que por aquí le voy a escribir si lo puede hacer en HTML, le doy a enviar. Y poquito más tarde ya tendríamos el código detallado en la parte de la derecha, desde el cual vamos a poder acceder al código si clicamos en Code, que aquí vamos a poder ver todas las líneas de código que nos ha programado en cuestión de unos segundos, pero si clicamos en Preview también vamos a poder ver su funcionamiento. De hecho, una de las cosas que me gusta de esta herramienta es que si cogemos esta barrita y la llevamos a la izquierda del todo, lo vamos a poder ver fácilmente. Desde aquí, como podemos ver, tenemos un botón de iniciar grabación, así que le voy a dar un clic y ahora, en teoría, me debería de estar cogiendo todo lo que yo estoy diciendo a tiempo real. De hecho, estoy leyendo la pantalla y lo hace prácticamente en milésimas de segundo, es decir, no hay prácticamente ningún retardo entre cuando yo hablo y la inteligencia artificial empieza a escribir. Voy a clicar ahora en detener grabación y veo que esa transcripción me lo ha añadido a este lado. Además, sin yo pedírselo, me ha puesto también un resumen de inteligencia artificial que en teoría se basa en este modelo que no conozco del todo y de hecho no lo he conectado, así que dudo que vaya a funcionar. No obstante, voy a clicar en generar resumen y efectivamente nos faltaría vincular el modelo. Aunque oye, tampoco era una funcionalidad que yo se la había requerido y la verdad es que el funcionamiento en sí de la transcripción nos ha funcionado a la primera. Y es que con esto es como si tuviéramos a un desarrollador que no se cansa nunca, ya que aquí en lugar de tener créditos limitados vamos a poder crear tantas aplicaciones como queramos al día, a la hora o tantas iteraciones como queramos aplicarle a algún proyecto que estemos construyendo, ya que realmente la plataforma esconde algunas funcionalidades que hacen muy fácil el hecho de hacer pequeñas modificaciones o grandes modificaciones sobre una herramienta que estemos construyendo a través de este modelo. Para verlo, vamos a volver sobre esta aplicación, solo que ahora la vamos a iterar un poco. Para ello, volviendo al chat, yo le voy a decir por aquí algún cambio a nivel general de la aplicación. Y es que desde aquí yo le acabo de especificar que añade el modelo de Gemini para poder hacer ese resumen de inteligencia artificial que por ahora no funciona y que además me deje por la interfaz poner mi clave API, pero que pueda también ocultarla. Así que con esto, clico en enviar y después de aproximadamente un minuto ya tendríamos este cambio aplicado por aquí. Pero además quiero que te fijes en una cosa, y es que la gente ha intentado ver cómo puede conectarse con la API de Gemini para no tener ningún error, haciendo diferentes búsquedas en el sitio web antes de empezar a construir esa modificación que le hemos pedido. Una vez ya la tenemos, yo le he copiado por aquí mi clave API, que por cierto, cuando desmarco esto se ve, y cuando la marco, pues se quedaría así ocultada. Al clicar en guardar, en teoría ya está aplicado. Así que voy a clicar nuevamente en grabación y ahora vamos a estar viendo cómo esta aplicación que acabamos de generar por inteligencia artificial es capaz de generarnos un resumen a través del modelo de Gemini. Bien, yo voy a detener por ahí la grabación y vamos a ver si es capaz de hacer ese resumen. Aquí veo que nos aparecen tres opciones, tanto el medio, corto y largo, así que voy a seleccionar el medio y desde aquí ya nos confirma que tenemos un resumen con éxito, en donde podemos ver que efectivamente habría hecho un resumen basándose en lo que yo acabo de decir y si clico en resumen largo, en teoría esto debería tener una mayor extensión, que efectivamente tras unos 3 segundos más tarde ya nos lo habría puesto por aquí y por el contrario, si selecciono corto y doy a generar resumen, pues tendríamos tan solo 2 líneas de una forma clara y concisa de lo que yo acabo de hablar. Y si con esto ya no solamente hablamos de crear aplicaciones visuales, sino que literalmente lo vamos a poder conectar con modelos como Gemini o OpenAI o cualquier otro vía API para hacer que también tenga su propia inteligencia como esta de resúmenes de audio que acabamos de ver. Otra de las funciones que también tiene esta plataforma a la hora de iterar una aplicación que estemos creando desde aquí es esta opción que aparece de Edit. Si yo le doy un clic, automáticamente vamos a ver que cuando yo dejo el cursor por encima de cualquier cosa, esto se estaría seleccionando. Y así vamos a conseguir que la inteligencia artificial solo edite un bloque concreto que nosotros le hayamos dicho, para evitar cambios en cosas que nosotros no queramos. Por ejemplo, si yo este bloque lo quisiera poner con algún estilo en 3D, pues simplemente le escribiría por aquí que haga que este bloque se resalte en 3D y si lo envío, pues ya la inteligencia artificial empezaría a procesar este cambio, pero fíjate en esta parte de aquí que pone la línea exacta que tiene que modificar. Y nada, después de unos cuantos segundos pues ya tendríamos exactamente la misma aplicación sin ningún cambio más allá del que le hemos pedido de este bloque, que como puedes ver tiene un relieve en 3D y además mira qué efecto le ha puesto de cuando pongo el ratón por encima se resaltaría y la verdad es que queda bastante visual. Así, de esta forma vamos a poder escalar y editar nuestros proyectos de forma sencilla,
aunque los cambios sean muy concretos. Los dos casos de uso que acabamos de ver no están mal, pero los siguientes lo vamos a subir aún más de nivel utilizando agentes de inteligencia artificial. Este concepto está en auge y por ello te quiero compartir este ebook de aquí, que nos dice con todo detalle esto, desde qué es exactamente, qué diferencia tiene con las automatizaciones y asistentes, los tipos de agentes que nos podemos encontrar y cómo implementarlos por fases con 15 pasos detallados. Personalmente me gustaron muchos los consejos prácticos que podemos encontrarnos por la guía para entenderlo fácilmente. Deberías acceder a esta guía si quieres conocer bien qué es un agente de IA y cuáles son sus beneficios, saber las diferencias claves con otros conceptos, tener una guía de implementación, ver ejemplos de diferentes verticales o instrucciones para construir el tuyo propio. Abajo en la descripción te voy a compartir un enlace especial para que puedas acceder gratuitamente a este recurso elaborado por Hashpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y dicho esto, ahora vayamos al tercer caso de uso, en donde ahora estaremos viendo cómo es capaz de hacer diferentes búsquedas en un sitio web para ofrecernos toda la información en detalle. Para ver esto sobre un nuevo chat, como yo quiero que tenga las capacidades de buscar en internet, es muy importante clicar en el apartado de Tools y desde aquí habilitar la función de búsquedas en web, ya que si no, no buscarán las páginas web. Con esto, ahora sí que le puedo poner un prompt como el siguiente, en donde le voy a decir que voy a hacer una entrevista con Sam Altman y si podría resumirme los puntos claves que debo conocer de él. Si yo ahora clico en enviar, pues ahora el modelo va a empezar a hacer diferentes búsquedas claves a tener en cuenta para esta entrevista, no solamente con información general, sino con búsquedas clave en diferentes aspectos que debemos de tener en cuenta. Aquí de hecho podemos ir viendo diferentes razonamientos y búsquedas que estaría ejecutando en automático. Y es que de hecho, tras varias búsquedas y razonamiento, habría llegado a esta información de aquí, que la verdad es que está bastante completa, sobre todo teniendo en cuenta lo que le he dicho de que le voy a entrevistar. Conociendo así cuáles son sus orígenes y su trayectoria, tanto desde el nacimiento y su formación, el primer emprendimiento que tuvo en el 2005, así como el próximo, cuándo fue su llegada a OpenAI, que es lo que lo hizo conocido, tanto desde cuando se fundó, cuando llegó a ser CEO y valores éticos a tener en cuenta de acontecimientos que han pasado, también nos aparece un resumen de los logros más destacados, como es los modelos que ha ido lanzando bajo su dirección, el impacto global que ha tenido y la colaboración y apertura con otras empresas. También nos habla de su estilo de liderazgo, con datos concretos como por ejemplo el apoyo masivo que tuvo de sus empleados durante la crisis de 2023, donde más del 95% de los empleados de OpenAI firmaron una carta exigiendo su reincorporación, mostrando su influencia y lealtad interna. También podemos ver polémicas y lecciones aprendidas que ha estado teniendo, por si le quiero dar un poquito en la llaga. Y por último también nos dice las perspectivas a futuro y para rematar también ha preparado algunas preguntas claves que yo podía tener en cuenta en esa entrevista. Y es que, como este caso de uso, podríamos hacer cualquier otro, como por ejemplo prepararnos para una entrevista de trabajo, conociendo todo sobre la empresa que nosotros vayamos a ir, o como estos casos similares en donde necesitemos investigación clave a tener en cuenta, ya que aquí el agente va a empezar a hacer diferentes búsquedas y razonamientos para ofrecernos todo el contenido que necesitamos con un solo prompt. Vamos a pasar ahora al caso número 4. Y este es uno de los resultados que más me ha gustado de esta plataforma, y es el hecho de cómo trabajan las presentaciones. Y para verlo vamos a hacer un par de ejemplos, uno un poco más personal y uno segundo a nivel profesional. Y para hacerlo, volviendo sobre un nuevo chat, fíjate que tenemos una opción llamada AI Slides. Si le damos un clic, pues automáticamente se nos han habilitado 3 herramientas. Por un lado, buscar en internet, para que la agente de inteligencia artificial actúe de una forma similar a como hemos visto en el caso anterior. En segundo lugar, otra herramienta experta encargada de hacer presentaciones por inteligencia artificial. Y también tenemos una última que hace búsquedas de imágenes. Bien, con todas estas herramientas yo lo voy a poner a prueba diciéndole que cree una presentación sobre mí, Javi Rivera, buscando información en internet de sobre lo que pueda encontrar. Así que con esto voy a darle a enviar. Y poquito más tarde ya lo tenemos. Y la verdad que lo he visto por encima y me ha impresionado bastante. Desde aquí, antes de verla, lo que te quiero mostrar es cómo ha hecho diferentes búsquedas en cuanto a la biografía, mis redes sociales, eventos en los que he estado, redes sociales como LinkedIn, como YouTube, los emprendimientos que tengo vinculados como Academia Artificial, así como un montón de información más. Con todo esto me ha generado un montón de diapositivas, así que voy a clicar en View y desde aquí ya lo podríamos ver. Pero para hacer una mejor forma lo voy a ampliar
pero ten en cuenta que también lo podrías incluso presentar. Desde aquí tenemos una pequeña portada y como podemos ver ha cogido incluso la fotografía que tengo de perfil en las redes sociales. Un poco más abajo nos muestra un poco de la biografía y trayectoria profesional, tanto con el perfil como la experiencia previa. También nos dice los principales hitos profesionales que he estado teniendo, como que desde el 2019 ya estaba trabajando con la IA aplicada al marketing digital, que esto era por una especialidad de marketing automático. También muestra cómo en el 2021 estuve en marketing manager en un e-commerce, en el 22 como director de transformación y procesos en una agencia de marketing digital, y también me ha recogido hitos como cuando empecé de profe, cuando abrí el canal de YouTube en 2023 o cuando alcancé la cifra de 100.000 suscriptores en el 2024. Si seguimos deslizando también podemos ver algunos datos recientes, como que efectivamente al momento de grabar este vídeo tengo 377.000 suscriptores, 200 vídeos subidos e incluso me ha podido recoger los vídeos más populares del canal, que de hecho efectivamente son estos de aquí. También me muestra los vídeos más recientes, que esto estaría perfecto. Un poquito más abajo me vincula con el proyecto de Academia Artificial del curso que ahora mismo tengo, sacando los puntos claves a tener en cuenta y las buenas valoraciones de nuestros estudiantes, pero no ha tenido en cuenta un curso muy importante y es este de ChatGPT, que tendrás acceso inmediato cuando te registres. Aquí vas a tener más de 12 módulos. Tendrás acceso inmediato las 24/7 a este contenido y al finalizar vas a tener un certificado. Dos cosas que te quiero resaltar también, y es que si tú deslizas y ves el contenido vas a ver que esto tiene actualizaciones constantes. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un bloque nuevo de 3 clases del modo agente nuevo que tiene ChatGPT y como esto, pues todas las funcionalidades de la A a la Z, sin dejarme ninguna, que tiene esta herramienta. Lo mejor es que ahora mismo este curso está por un precio de 39 euros y con esto vas a tener actualizaciones de por vida sin pagar suscripciones ni nada. Un pago único y siempre tendrás acceso y todas las actualizaciones futuras. Bien, dejando a un lado ese pequeño spam, vamos a seguir deslizando hacia abajo y vamos a poder ver otros datos a tener en cuenta, un poquito más inspiracionales. Y por último, una conclusión de mi perfil profesional, que soy creador de contenidos, fundador de Academia Artificial, consultor de inteligencia artificial, la visión a futuro y una frase resumen que básicamente ha mezclado lo que tengo en LinkedIn y YouTube. En LinkedIn tengo acercando la IA a las personas y en YouTube que tengo objetivo planificado, constancia disciplinada. Y es que fíjate lo que nos ha hecho en el primer intento haciendo una investigación en detalle como una persona que realmente se preocupa por hacer una buena investigación y una buena presentación de cualquier enfoque que tenga esa presentación. Y esto me hizo pensar que realmente lo podríamos aplicar con fines profesionales. Y por ello yo le pregunté que actuase como un consultor de marketing digital y que auditara por completo todos los canales de marketing digital y la web de Academia Artificial. ¿El resultado? Pues aquí vamos a ver que ha analizado un montón de cosas, no solamente la web, sino redes sociales, cómo está estructurado cada canal y la verdad que un montón de información, porque como puedes ver la gente ha trabajado muchísimo. Y yendo directamente al grano, si clico en View, vamos a poder ver por aquí otra presentación que luce bastante profesional como si fuera una consultora de marketing digital. Teniendo por aquí 4 bloques principales, que esto de hecho lo ha decidido la gente, como es un análisis del sitio web, otro SEO, de redes sociales y de la competencia. Por aquí abajo vamos a poder ver puntos claves a tener en cuenta de la web, tanto de su estructura, el diseño, el contenido y las tecnologías que estamos utilizando, que de hecho efectivamente todas estas que muestra las estamos usando, así que aquí no se ha inventado nada. En el apartado SEO también nos muestra las principales palabras claves por las que aparecemos en Google, todo el apartado de SEO page, el on page y la autoridad que tiene nuestro sitio web, aspectos claves como las redes sociales, que aquí todo estaría correcto salvo YouTube, que sí que tenemos un canal, que por cierto te lo voy a dejar en la descripción, que por ahí estoy empezando a subir contenido de forma más recurrente. También tenemos un análisis de competencia, también tenemos otro de reputación online, por aquí las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Termina con recomendaciones estratégicas y un plan de acción a 12 meses vista para poder mejorar toda la estrategia digital de este proyecto. Y es que fíjate, todo esto en automático, sin yo tener que detallarle cada cosa que tiene que analizar, y tendría un informe listo para poder tomar acción, o si esto lo ofreciese como servicio a otras empresas, pues lo podría compartir vía email y si le cuadrase, pues podría empezar a colaborar
habiéndome ahorrado un montón de tiempo en toda esa preparación. Como quinto caso de uso, te quiero mostrar cómo el apartado de presentaciones también es capaz de crear otros formatos, como por ejemplo carteleras o póster. Y es que sobre un nuevo chat, si nosotros volvemos a habilitar este apartado de diapositivas, aunque nosotros no queramos hacer una presentación completa, si escribimos que cree un póster, en este caso de un evento de Google que se va a hacer el 20 de diciembre en Madrid, poniendo también que enriquezca el contenido, si yo clico en enviar, pues minutos más tarde, nuevamente, se lo va a currar. Y es que más allá de empezar a generar todo ese diseño, empiezan a entrar en juego otros agentes para hacer esa investigación. Viendo por aquí información sobre eventos de Google, que esta en concreto me lo he inventado y no creo que haya ningún evento ese día y en esa localización. Ha buscado también investigación sobre eventos tecnológicos para tener un poquito más de idea, referencias visuales para el póster, así como más información como podría ser la imagen de marca de esta empresa. Y es que si nosotros clicamos en View, fíjate qué diseño tenemos aquí tan bien tirado, porque realmente todos estos iconos y fuentes son las que concretamente utiliza Google y se nota que lo ha investigado de forma correcta. De hecho, si sigo deslizando hacia abajo, efectivamente nos muestra esas fuentes concretas que suele utilizar y esos colores un poquito más claros. Nos escribe también los 4 temas principales del cual se puede hablar en este evento y también tenemos por aquí el típico botón que pone siempre Google para todos los eventos, teniendo ese tono azul y ese ratio más redondo, y termina con estos hashtags que suelen tener siempre los eventos de Google, como es Google Tech Summit, Innovación IA y Tech Madrid, que estos son inventados, pero realmente suelen utilizar estos tipos de diseño y de información. Y es que, fíjate, ya no solamente hablamos de automatizar lo que es el diseño del póster en sí, sino que la IA, antes de empezar a trabajar en él, se va a preocupar por ver qué es lo mejor en cuanto a información que puede poner, qué iconografías debería utilizar, qué fuentes, qué colores, quiénes son los que van a aparecer en ese evento y que realmente tengamos un resultado final para que lo podamos utilizar o que tengamos que hacer las mínimas iteraciones posibles. Vamos a pasar ahora al caso número 6. Y aquí vamos a ver cómo esta gente es capaz de hacer animaciones. Y ya desde aquí, desde un nuevo chat, yo le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a pedir que usando SVG, por cierto, esto siempre lo tienes que poner si quieres la animación que te voy a mostrar ahora, me cree una animación que muestre el paso a paso de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial como Gemini 2.5 Pro. Aquí, como voy a utilizar un modelo bastante reciente y necesito que la información sea verídica, nuevamente le voy a dar acceso a internet para que pueda buscar todo sobre ese modelo y luego me genere la animación. Así que con esto seleccionado le voy a dar a enviar y segundos más tarde ya tendríamos todo creado. Lo he dejado en el apartado de código, ya que la preview te la quiero mostrar luego, para que nos fijemos primeramente qué tenemos en el chat, diciéndonos cómo está el lienzo, qué animaciones nos ha incluido, correcciones que ha aplicado, animaciones y transiciones que habría por aquí y la secuencia temporal de cada elemento que pasaría en una animación de 25 segundos. Vamos a ver cómo ha hecho esto, así que voy a clicar en Preview y fíjate por aquí cómo nos muestra que la entrada multimodal de texto e imagen lo pasaría a tokenización, luego pasaría a un apartado de embedding, en el cuarto paso entraría la codificación posicional, luego entrarían los mecanismos de atención, el sexto paso el procesamiento en capas y en séptimo la descodificación. Y por último tendríamos el paso número 8 con las respuestas generadas. Y es que mira con este ejemplo de qué forma tan clara podemos ahora crear animaciones concretas de cualquier cosa que necesitamos aprender, o incluso si eres profesor, puede crear animaciones para tus alumnos. De una forma muy similar, también podrías crear animaciones incluso para tus propios vídeos, en donde puedas mostrar procesos educativos sin necesidad de dedicarle muchas horas a edición de vídeos si no tenemos los conocimientos adecuados. Por cierto, si te gustan estos casos de uso, pero también te gustaría crear imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial de forma gratuita, te tienes que ver este vídeo de aquí, en donde hablaba de otra herramienta gratuita que permite hacer también esos formatos. Vamos a pasar ahora con el caso número 7, en donde vamos a ver cómo esta inteligencia artificial es capaz de crear funciones específicas con información que nosotros adjuntemos. Para ver esto, sobre un nuevo chat, yo le voy a decir que cree un pop-up interactivo y funcional, pero adaptado a la identidad de marca del PDF que le voy a adjuntar. Y es que aquí le voy a adjuntar dos cosas. Por un lado, el pop-up este que me acabo de encontrar en internet, que la verdad es que me gusta bastante porque tiene una cuenta regresiva, así que le voy a dar botón derecho, copiar imagen, y desde el chat voy a clicar en Control V para pegar la imagen del pop-up que quiero que recree.
pero además voy a clicar en el más y le voy a compartir este PDF donde tengo toda la imagen de marca detallada de Academia Artificial, tanto por los pilares en los que se apoya, cuáles son los colores de marca que nosotros utilizamos, la tipografía y otros aspectos más. Por lo que lo adjunto por aquí también. Y ahora con estas dos cosas, si clico en enviar, pues en apenas unos segundos más tarde nos habría generado ya todo el código, que de hecho nos dice por aquí que si clicamos veríamos el pop-up, pero me lo voy a dejar para luego, ya que te quiero mostrar primero cómo ha tenido en cuenta la identidad de marca, recogiendo esos códigos de color que tengo en el libro de imagen de marca, también ha cogido la tipografía y el estilo de diseño que seguimos. También tiene en cuenta los elementos interactivos del pop-up que le hemos adjuntado, cómo debería ser la adaptación del concepto y la funcionalidad completa. Con todos esos datos y de forma autónoma, ya que han entrado en juego diferentes agentes, nos ha generado un pop-up que de hecho lo voy a ampliar un poquito más y si clico en este botoncito de aquí, pues ya nos aparecería ese pop-up que perfectamente lo podría utilizar, teniendo esos colores morados que tenemos en la academia, ese verde lima que también utilizamos para contrastar con ese fondo oscuro. Fíjate cómo también nos ha creado una animación que tenemos en este pop-up haciendo que quede bastante profesional. También nos aparece la cuenta regresiva totalmente funcional. Además, veo que ha añadido el detalle de que la IA de Academia Artificial no la ha puesto en otro color. Y por último, tenemos aquí el apartado de reclamar oferta con los dos colores corporativos que cambiarían perfectamente. Y si lo clico, pues ya en teoría se cerraría porque lo habría reclamado el usuario. Y es que fíjate con este caso de uso, ya no solamente nos puede llegar a construir cosas interactivas, aplicaciones o funcionalidades que necesitemos, sino que le podemos compartir la imagen de marca real de alguna empresa o información adicional para tener algo súper a medida, afín a nosotros y que luzca profesional para que lo podamos utilizar realmente. Vamos a terminar con el último caso de uso, y es que esta herramienta, más allá de crear aplicaciones funcionales, también es capaz de crear todo el backend, es decir, lo que hay detrás de una aplicación, teniendo bases de datos, logins, etc. Y para ver todo esto, voy a saltar un nuevo chat, pero te tengo que comentar que desde aquí, tal y como nos muestra en esta frase, actualmente esta función llamada Full Stack está deshabilitada, ya que sus discos duros están al límite. Así que probablemente al momento de tu ver este vídeo o un poco más tarde vas a tener acceso a esa función que la verdad es que está genial. Y efectivamente, a poco de publicar el vídeo, acabo de ver que ya tenemos disponible esta funcionalidad de Full Stack que te mostraré en breve. Y desde aquí te tengo que comentar que yo ya estoy haciendo incluso aplicaciones que permiten inicios de sesión y registros. Además, también tienen una nueva función llamada Magic Design, pero esta realmente es muy similar a lo que hemos visto de presentaciones, solo que le han dado otro nombre. Así que ahora continúo viendo los ejemplos de Full Stack, como este listado interactivo de 50 Pokémon con todas sus animaciones. Aquí, si lo hago un poquito más grande, vamos a poder ver cómo tenemos un buscador de Pokémon, que aquí yo, por ejemplo, si selecciono eléctrico, nos aparece Pikachu. Si le doy un clic, vamos a poder ver una imagen con todos sus detalles y todas las estadísticas de este Pokémon. De igual forma, quitar el filtro nos aparecen otros muchos más, como por ejemplo este de aquí. Como puedes ver, todos los datos irían cambiando. De hecho, voy a seleccionar algún otro, como por ejemplo este de aquí, y fíjate cómo las estadísticas estarían realmente afín a la realidad. Y es que aquí ya no solamente hablamos de crear aplicaciones visuales, sino que realmente podemos tener una base de datos, en este caso con todas las estadísticas de cada Pokémon, para poder verlo desde esta herramienta. Otro caso de uso sería este generador de poemas. Es que si yo le pongo cualquier cosa, como por ejemplo IA generativa de título y de descripción, que el futuro de la IA nos da muchas oportunidades, si clico en crear poema, pues ya por aquí en teoría dice que lo está empezando a cargar y efectivamente unos 7 segundos más tarde ya tenemos por aquí este pequeño poema que lo podríamos leer desde aquí, está en el idioma inglés, pero la verdad que ha tenido en cuenta esa descripción y junto a esto, como tenemos todo el backend, ha podido recoger todos los poemas que ha hecho por parte de otros usuarios. De hecho aquí tenemos algunos del 30 de julio y si seguimos deslizando tenemos del 29 y así con un montón de casos más. Como último caso, también te quiero mostrar este, en donde la herramienta es capaz de generar imágenes por inteligencia artificial y almacenarlas. Y es que yo aquí, si pongo cualquier cosa, como una rana conduciendo un coche, al clicar en generar carta, me habría generado por aquí unos 15 segundos más tarde una imagen generada por inteligencia artificial de Cyberpunk, que además, si yo clico en guardar a base de datos, nos diría que lo acaba de hacer. Y de hecho, si clicamos en mi colección, pues podremos ver las imágenes que hemos estado guardando. Lo cierto es que estos agentes pueden agilizar muchos tipos de tarea. Las oportunidades y caminos están ahí y solo necesitan el primer paso.